Buenas tardes. El día de hoy nuestro grupo va a proponer el diseño de un mecanismo de evaluación para un espacio pedagógico. Inicialmente presento a mi grupo. Estamos conformados por Ángela Merchán, el profesor Rubén Carreño, la profesora María Claudia Sarmiento, la profesora Jamie Andreana y quien les habla, la profesora Yasmín Rojas. Antes de empezar a hablar del proceso de evaluación que nosotros decidimos crear, inicialmente vamos a dar un contexto frente al espacio académico. Entonces, el espacio que nosotros seleccionamos desde el principio es denominado Humanización en Salud. Humanización en Salud es un espacio académico que se le puede brindar a cualquier profesional de la salud, ¿cierto? Para generar unos servicios más humanizados durante la atención en salud. Sin embargo, este espacio es dirigido para fonoaudiólogos. Entonces, la competencia que tenemos como principal es promover la comunicación interpersonal en los procesos de humanización en los servicios de salud para la atención y el bienestar de los usuarios. Para nosotros poder cumplir con esta unidad de competencia, presentamos 4 resultados de aprendizaje. El primero de ellos es que los estudiantes logren identificar los aspectos y o factores que inciden tanto en el proceso de humanización como en el proceso de deshumanización en los servicios de salud. El segundo resultado de aprendizaje es que los estudiantes sean capaces de proponer soluciones que mitiguen la deshumanización en los servicios de salud desde el enfoque comunicativo para una efectiva prestación del servicio y desde este enfoque, pues por ser fonoaudiólogos y nuestro objeto de estudio ser la comunicación. El tercer resultado de aprendizaje, que los estudiantes sean capaces de formular programas de humanización basados en aspectos comunicativos para cualquier servicio de salud. Pueden ser urgencias, unidad de cuidado intensivo, hospitalización u otro servicio. Y por último, que el estudiante sea capaz de reconocer el rol del fonoaudiólogo como parte de un equipo interdisciplinario que participa activamente en la humanización de los servicios de salud. ¿Cómo vamos a desarrollar estos resultados de aprendizaje? Lo vamos a hacer a través de unas temáticas que los estudiantes van a ir explorando poco a poco y las cuales van a permitir que ellos hagan el logro de estos resultados. Las temáticas son la deshumanización y salud, la humanización de los servicios de salud, la comunicación como estrategia de humanización y por último el rol del fonoaudiólogo en la humanización en salud. ¿Cuál es nuestra propuesta evaluativa? Para dar continuidad entonces con lo que mencionaba la profesora Yasmín, pues hablaremos de la evaluación diagnóstica y en principio pues de la propuesta evaluativa. La evaluación diagnóstica entonces comprende un objeto de evaluación que tiene como fin identificar los conocimientos previos de los estudiantes con respecto a lo que implica la humanización y la deshumanización en el contexto, por supuesto, de salud. Las estrategias pedagógicas que se intentan emplear va a ser el autodiagnóstico a través de preguntas claves como ¿qué tanto conozco el tema? Y la actividad de evidencia pues, va a ser ese informe del autodiagnóstico. Por otro lado, el mecanismo de evaluación contemplado va a ser un cuestionario realizado en el aplicativo Socrative, en donde luego de cada pregunta pues, va a existir una retroalimentación. Por otro lado, existe la evaluación formativa y bajo este panorama, entonces, en el objeto de la evaluación determinaremos la capacidad del estudiante para proponer soluciones desde un enfoque, por supuesto, comunicativo relacionado con los factores de deshumanización. Y las estrategias pedagógicas pues incluyen una fase 2 con un proyecto colaborativo. Las actividades de evidencia entonces van a contemplar una infografía que presente claramente todos los factores de la deshumanización dentro del objeto de estudio del fonoaudiólogo. Y finalmente un mecanismo de evaluación que va a contemplar una rúbrica de calificación tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, dentro de las actividades de evidencia está la infografía. Se da una apertura al proceso pedagógico y al aprendizaje, donde el estudiante logra socializar el tema a través de una dinámica grupal que le permite integrar los conceptos. Se da un aprendizaje de las representaciones, donde el estudiante identifica y hace uso de estas con el fin de ampliar la información propuesta. Hay un aprendizaje de conceptos, donde el estudiante hace uso de organizadores claves que le permite a él y al auditorio jerarquizar la información. Y por último, se pretende que haya un aprendizaje significativo por recepción, donde el estudiante presenta una adecuada estructuración de contenidos. Entonces, esta es la rúbrica de evaluación del infograma.
Vamos a tener en cuenta 4 categorías de evaluación, que son la exposición de ideas centrales, la organización de información, el uso de imágenes y de colores y las referencias bibliográficas. Vamos a manejar una escala de evaluación de 5 a 1, donde clasificamos 5 excelente y 2 o menos pues ya es insuficiente. Y cada uno de los aspectos pues tiene su descripción específica para determinar la calificación que le corresponde al estudiante. Dentro de la propuesta evaluativa, entonces tenemos la evaluación de los resultados, donde el objetivo de esta es realizar seguimientos a los 2 primeros resultados de aprendizaje que ya se han propuesto para la clase. Dentro de las estrategias pedagógicas, en la fase 3, entonces encontramos un proyecto colaborativo tipo análisis de casos. Las actividades de evidencia se darán a través de la socialización por grupos de un caso específico de un servicio deshumanizado, en donde presenten los factores identificados que contribuyen a esa deshumanización y que presenten la propuesta para mitigarlos con enfoque en la comunicación. El mecanismo de evaluación será una rúbrica de calificación cuantitativa y cualitativa. La propuesta evaluativa para esa socialización de casos, entonces vamos a tener en cuenta esos mismos aspectos donde en la apertura al proceso pedagógico y al aprendizaje se va a evaluar si el estudiante logra socializar el tema a través de una dinámica grupal que le permita integrar esos conceptos que está presentando. En el aprendizaje de las representaciones, entonces allí vamos a observar si el estudiante identifica y hace uso de representaciones con el fin de ampliar la información propuesta. En el aprendizaje de conceptos, vamos a ver si el estudiante hace uso de organizadores clave que le permiten a él y al auditorio jerarquizar la información y poderla darle ese orden y ese grado de importancia de acuerdo a la información, como logra relacionarla y adquirir esos conceptos. Y en el aprendizaje significativo por recepción, vamos a ver si el estudiante presenta una adecuada estructuración de contenidos y eso tiene que ver ya con la presentación final de ese proyecto de socialización de casos. Ok, continuando con la evaluación de resultados, se establece una matriz de muestra donde se plasma el ciclo de creación o el diseño de los mecanismos de la evaluación. Dentro de ellos se establece como primer criterio el objetivo, cuál es el objeto de evaluación y qué evalúa este mecanismo. Entonces, como dichas acciones se establece, pues realizar una retroalimentación de los temas dados para afianzar procesos de aprendizaje al final del dicho curso. En este caso, se debe presentar un producto por la asignatura, donde se determina si ha de ser transversal. Ahora, eso entraría como las observaciones de grupo, si ese producto se puede hacer de manera individual como producto de curso o se puede aprovechar y generar la transversalización con otras asignaturas desde el enfoque de la comunicación. Como segundo criterio, se genera una pregunta de a quiénes se aplica o a quién va dirigido, pues básicamente a los estudiantes claramente. Sin embargo, más que evaluar en las acciones, más que evaluar el rendimiento del estudiante como tal, es el desempeño del curso. Por lo cual, se establece un diseño de preguntas de reflexión, la observación de las actividades realizadas por los estudiantes y se mide el impacto a través de un uso de una rúbrica. Ahora, como observaciones de grupo, se genera pues un consenso de si la rúbrica anterior o se genera una misma rúbrica o se hace una nueva. Siguiente. Como tercer criterio, se establece la finalidad o para qué evaluarlo. Y pues básicamente ese criterio lo que se va a medir es para dar cumplimiento de los resultados de aprendizaje. En palabras pues más concisas, dentro de esas es realizar un seguimiento a los RAE y al seguimiento al desempeño del curso como tal. Como cuarto criterio es
¿Cómo se evalúa? Entonces se determina a través de estrategias didácticas y cognitivas, entonces evaluar si se puede aplicar un método inductivo-deductivo a través de preguntas inductoras o a través de lluvia de ideas o este tipo de estrategias. ¿Cómo se evalúa? Se hace uso de aplicativos como encuestas, de rúbricas y cuestionarios. Y el último, para finalizarlo, sería como la temporalidad, es decir, cuándo se evalúa. Entonces, pues se establece que se evalúa obviamente durante el semestre 3 veces al semestre, es decir, una vez por corte. ¿A través de qué? Pues el seguimiento de retroalimentaciones cualitativas y cuantitativas y al mismo tiempo aplicación de rúbricas, ¿ok? Por cada corte. Y en la evaluación de sensación de aprendizaje y la percepción del estudiante y del grupo como tal. Esto daría la finalización a nuestra propuesta evaluativa de nuestro curso. Mostramos las bibliografías. Muchísimas gracias por su atención y por su valioso tiempo.